Sin duda alguna, pues los sistemas de gobierno han ido cambiando, ¿no? En diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes países. En todo caso, desde la Grecia, donde nace justamente la política, donde se daba potestad al pueblo, y posteriormente, pues en la Edad Media, inclusive con el dominio político de la Iglesia, luego la liberación a partir del Renacimiento, y particularmente la Revolución Francesa como mito marca un hito a nivel mundial para la liberación no solamente del pensamiento del hombre, sino también del punto de vista político, ¿no? Pero siempre ha existido esos dos bandos, unos que someten y otros que son sometidos. Siempre ha existido eso que es el capitalismo, la burguesía, y el proletariado, la gente clase baja, quien ha sido sometida. Hasta como en la parte final del video observaban la aparición de Marx con el famoso comunismo, donde se da importancia a las clases bajas. Y es justamente ahí donde nacen los partidos de izquierda, los partidos comunistas, socialistas, y que hoy por hoy, pues si bien defienden los derechos de los, podemos decirlo así, de la gente de bajos recursos, indígenas, campesinos, obreros, lastimosamente muchos de estos partidos políticos al llegar al poder se han olvidado de su origen, se han olvidado de dónde venían, y la izquierda, si bien respondía a esa gente oprimida, se han vuelto los nuevos millonarios. Y tú no pueden ustedes investigar cuál es la fortuna del ya extinto y desaparecido presidente de Cuba, Fidel Castro. Si no me recuerdo, pasa los 900 millones de euros, que como en un país tan pobre como Cuba, su presidente tenía una fortuna. ¿Qué decir de Venezuela, con el también fallecido Hugo Chávez, ¿no? Y el sucesor Maduro, que entre comillas son presidentes que aparentan ser de izquierda, comunistas, un país tan pobre, pero ellos tienen una fortuna por detrás. Y un claro ejemplo, nuestro expresidente Evo Morales, que hoy por hoy está sumido, ustedes saben, en un escándalo terrible, de los muchos que él ha tenido en su vida, y que ustedes saben cómo vive en la Argentina, ¿no? En una mansión con guardaespaldas, rodeado de todos los lujos. ¿De qué tipo de pobreza podemos estar hablando cuando particularmente nosotros estábamos haciendo nuestras primeras armas saliendo de colegio allá en Cochabamba, en la Universidad Católica, estudiando filosofía? El año 95 él fue a dar allá una charla, y lo veíamos una persona muy sencilla, muy humilde, inclusive que andaba con sus abarcas, eh, allá como dirigente de la Confederación Cocalera, ¿no? De lo que es la región de Cochabamba, los valles. Pero ustedes saben, pues del trópico, cómo después llegando al poder se olvida de su clase, se desclasa y se vuelve pues un otro millonario. Bueno, no es nuestro objetivo de pronto criticar, pero bueno, las cosas son así, hay que decirlas nomás tal como son. Y si alguna vez alguno de ustedes llega a algún cargo político, porque hoy por hoy pues la política, les decía, es para tener un cargo saliendo de la universidad. Lastimosamente hay que tener esa bendición política, el padrino, el padrinazgo, para optar a algún cargo. Y bueno, nunca nos olvidemos de dónde hemos nacido, ¿no? De dónde venimos. En tal sentido, pues vamos a hablar y continuar el día de hoy con este tema del pensamiento político. Y entre uno de ellos, la filosofía política y sus relaciones con la práctica y otros saberes políticos, está un connotado político y educador brasileño. Él es Paulo Freire, ¿no? Él, aparte de ser educador, autoridad digital educativa, ha sido autoridad también de su región, allá en Brasil, en la década del 50, 60 y en el 78, si no me recuerdo, fallece. Pero él dejó un gran legado, y entre algunos de sus pensamientos que él dice, ¿no? La educación
Solo no cambia la sociedad, pero tampoco sin ella la sociedad cambia. La educación debe permitir al hombre y a la mujer llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo, establecer con otros hombres y mujeres relaciones de reciprocidad, hacer la cultura y la historia. Eso en todo caso, por ahí alguien de pronto se anima también a animarse a estudiar educación, ya sea de nivel regular, magisterio, o alguien quiere ser tal vez educador, digamos, a nivel superior en la universidad, porque algunos siendo estudiantes se destacan en la universidad y se quedan inclusive de ser ayudantes, luego docentes, ¿no? Y pues no nos olvidemos que la educación es una gran arma, ¿no? De que puede cambiar la mente y puede cambiar un país y se ha demostrado, ¿no? Muchos países han cambiado gracias a la educación, se han liberado gracias a la educación. Ahí podemos hablar como Japón después de la Segunda Guerra Mundial se vuelve una gran potencia gracias a que el Estado le dedica recursos y tiempo a eso que es la educación. Entonces, tanto el hombre y la mujer realmente cambian a partir de la educación, se construyen como personas y estas pueden transformar el mundo. No nos olvidemos de que a nivel de pareja, ya ustedes la mayoría son mayores y seguramente muchos ya están pensando seguramente en un futuro o ya están algunos también con su pareja o lo van a tener tarde o temprano, es una ley de la vida. Eh, la explosión de la familia es la sociedad en miniatura es la familia, la pareja. Todo lo que le pasa a la familia le pasa a la sociedad, desde el punto de vista sociológico. En tal sentido, pues si una pareja es trabajadora, eso puede irradiar a todo, inclusive su país. Pero si la pareja anda peleándose, ya se imaginarán cómo es el país, también peleado, dividido en dos. Si hay divorcios en la pareja, así también en el Estado a nivel de un país también existe esa situación. Por lo tanto, pues una pareja puede lograr cambiar el mundo, si así se propone. Entonces, Paulo Freire, eh, en todo caso, le da gran importancia a la gente o a la clase oprimida. Él vivió una etapa donde en América, por ejemplo, en la década del 50-60, estaba imperando eso que es la dictadura militar en los gobiernos y el acceso a la educación era muy poco, ¿no? Había mucha gente analfabeta. Por eso él habla de que la primera arma para que un país progrese es la educación. Y él hace lo posible para erradicar cero analfabetismo en el Brasil. Por lo tanto, él dice, ¿no? La lectura del mundo procede de la lectura de la palabra. Si uno sabe leer, eso ya va a poder conocer el mundo. Durante ese proceso, el estudiante va desarrollando una visión crítica que le permitirá convertirse en un agente de cambio. Va a producir culturalmente, en oposición a un modelo de reproducción cultural que impera generalmente en la escuela, que siempre nos han enseñado, pues simplemente es reproducir, repetir. La mayoría de nosotros simplemente hacemos eso, memorizamos un texto para un examen y listo, para sacar una buena nota, pero no hay esa conciencia crítica. ¿Qué hacemos simplemente de los textos, de los libros? Copiamos, pegamos, ahora inclusive del internet hacemos eso, copia, pega, pero no producimos, no creamos. Lo que se quiere es que uno cree, uno produzca. Ese es el objetivo de que quería Paulo Freire en la gente. No sé quién está con su micrófono. En todo caso, Freire planteó que la educación debe convertirse en un proceso político, ya que cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre, en la sala de un aula. No puede ser indiferente a este proceso. Para el educador se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos políticos en acción. Aprendiz y maestro en este caso sería alumno y maestro. Ustedes hacen política, les decía, desde la casa, ¿no? Desde cuando empezamos a mandar a nuestros hermanitos, incluso al perro o al gato, ya estamos haciendo política. En el colegio, en el curso, cuando alguien de pronto se hace elegir, qué sé yo, presidente, vicepresidente, mesa directiva, o a nivel de colegio, centro de estudiantes. Y bueno, vamos dando órdenes y vamos viendo lo mejor para nuestro curso, para nuestros compañeros, para nuestro colegio. Ha habido muchos que se han formado desde el colegio como buenos y excelentes políticos.
y posteriormente pues han brillado. Por ejemplo, ustedes recordarán y deben conocerlo a este famoso Foco Barrientos, que él pues desde que entró a la universidad a sus 23 años, él ya era ejecutivo de la Federación Universitaria Local de la famosa FUL, que se le llama, ¿no? Y a esa edad inclusive ya fue el presidente del equipo universitario que estaba en la Liga del Fútbol Boliviano. Entonces hay personas que de pronto les gusta, ¿no? Ser dirigentes, ser presidentes, y como ven, pues toda la vida pues se marca, ¿no? Así que la política, uno puede tener una escuela política, quiera o no, pues cada uno de los profesores tiene, aunque no, uno no quiera entenderlo, una línea política y que les va transmitiendo a ustedes, que ustedes la asimilen o no, y eso ya es otra cosa. Y pues cada uno de nosotros también nos vamos formando políticamente, como decía, hay inclusive cuadros juveniles, ¿no? Hay en los diferentes partidos políticos, hay estamentos juveniles donde uno puede ir a participar. Y hay mucha gente, como les digo, de la universidad directamente han salido y han saltado inclusive como grandes políticos, diputados. Entonces, realmente en la juventud tenemos bastante energía para estudiar, para hacer muchas cosas, pero hay que saber utilizarlas sabiamente. La filosofía política, no nos olvidemos, y recapitulando, es una rama de la filosofía que estudia y cuestiones del gobierno, de la política, de la libertad, de la justicia, de la propiedad, del derecho, aplicación de códigos legales por la autoridad. En otras palabras, también quiera o no, pues nosotros estudiamos desde todo punto de vista los sistemas de gobiernos, los derechos, la libertad, la justicia y cómo de pronto se aplican las leyes. Si bien evidentemente lo que pretendemos desde el punto de vista filosófico es conocer a fondo los diferentes sistemas de gobierno. Un buen político tiene que saber estudiar política, hacer una escuela política. No se trata simplemente de llegar a un cargo político y luego lastimosamente pues no hacer nada, como muchos prometen y luego no cumplen, porque no han tenido una preparación política, ¿no? Todos somos políticos por naturaleza, o el hombre es un animal político por naturaleza, lo decía Aristóteles. Pero realmente la verdadera política es cuando yo defiendo una ideología y no me vendo ni por nada ni por nadie, sino defiendo esa mi ideología hasta la muerte, pero con bases, con principios, con fundamentos. No ser un político y, como les decía, pues hacia el aire, ¿no? En tal sentido, pues sí hemos hablado inclusive en el video también acerca de la política en la historia, o cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde el tiempo de Grecia, donde ustedes saben, pues en Grecia, pues donde nace la política, era la ciudad del centro de la actividad política, donde los derechos políticos lo tenía el pueblo, ¿no? Había la democracia. En todo caso, ya en la Edad Media, la actividad política más estaba centrado a la iglesia, a que el ser humano cumpla las órdenes dadas por Dios. La política era más teológica o más dada por Dios. Entonces, quien no cumplía pues, los mandatos divinos también era sometido, juzgado, ¿no? Más era una política, si se puede entenderlo así, divina. Y a partir del Renacimiento, no nos olvidemos que el hombre se libera de eso que es la religión. La política más se enfoca al aspecto antropocéntrico, que es antropocéntrico al hombre como el centro del mundo, como el centro del universo. Entonces nos liberamos de Dios y empieza el hombre a ver a partir del mismo, ¿no? De sus propias potencialidades, solo cómo puede realizar un sistema de gobierno, un sistema político, ¿no? Sin la imposición religiosa, que puede haberlo hecho de bien o mal en la época media al mundo, ¿no? Ya después en la época moderna y contemporánea surgen y viven y muchos modelos, ¿no? Tipos de modelos políticos, donde los totalitarismos ¿no? empiezan a sentirse hasta los sistemas democráticos. No nos olvidemos que desde la Edad Media pues aún todavía se centran en muchos países los regímenes de reyes, los reyes quienes manejaban la política de los diferentes países. En Europa casi todos los países tenían ese régimen monárquico, ¿no? De que los gobernantes de un país eran reyes
y que esto era, había sucesión hereditaria, o sea, los hijos que eran los príncipes asumían el gobierno, no tanto así, no había elecciones. Posteriormente viene, y esa es la forma de elegir de manera democrática a quienes iban a conducir, ¿no? Los hilos de cada uno de los países. En ese sentido podemos hablar de una filosofía práctica, hablar de lo que es las relaciones entre el pensamiento y la acción humana y sus efectos principales. Y un aspecto que debe primar, como decía la anterior vez, es la ética y la filosofía política. La ética, usted sabe que es el respeto, la práctica de valores. El verdadero político debe ser un ejemplo en valores, ¿no? Un ejemplo de persona. La filosofía práctica, como dice Aristóteles, resulta valioso en las relaciones entre el filósofo y su obra teórica. Muchos políticos les decían no conocen lo que es la filosofía, pero si ustedes se dan cuenta, pues gran relación hay entre la filosofía y la política. Por lo tanto, deberían conocer cada político los principios fundamentales de la política, las diferentes corrientes políticas, los diferentes sistemas de gobierno político, la historia de los gobiernos políticos, para poder, pues en función a ello, pues dar una respuesta a lo que se quiere un país. Vulgarmente, pues alguien dice, no, todos los políticos son iguales. Y uno le responde, eso es lo que quisieran, o eso es lo que ustedes quisieran, ¿no? Claro, desde el punto de vista, como decía al inicio, todos los políticos son iguales, lastimosamente muy pocos se preocupan realmente por el bien común. La mayoría siempre vela sus intereses, ¿no? Como alguien lo decía, un amigo cuando entró a un cargo político y dijo claramente, bueno, si yo estoy aquí, pues es mi única oportunidad que tengo mi familia, tengo mis hijos y tengo que aprovechar al máximo. Y se olvidó, digamos, de dónde había venido, más se dedicó a aprovechar, o a robar. Eso no es política. Entonces, para ir ya concluyendo esta parte, sobre los conceptos centrales de la ética y la política como el bien y la justicia, ¿no? Un buen político tiene que llevar la ética, ¿no? Como su bandera y tiene que hablar de bien y de justicia. Nicomano habla del bien y la felicidad que se consiguen a través de la virtud. La virtud es un hábito, una naturaleza racional de todo hombre o de toda persona. Si realmente hubiese un gobierno, un buen gobierno ético que respetaría los derechos de todos, realmente hubiese justicia. Y si hablamos hoy por hoy, pues se está hablando de que se debería, por un lado, procesar a esa gente que ha bloqueado los caminos, ha destruido, y por su culpa no llegó oxígeno a diferentes departamentos y hubo muchos fallecidos. Si el gobierno actual quiere juzgar a esa gente, adelante, que lo juzgue y los que tienen que entrar a la cárcel que entren. Pero también debería, si seríamos un gobierno justo, deberíamos también procesar a esa gente que el año pasado pues quemó la corte, no sé quién vive por la ciudad satélite, como lo dejaron la corte electoral, el registro civil, que hasta ahora creo que sigue así, es totalmente quemado, destrozado, gente que fue a quemar inclusive algunos domicilios de algunos diputados y ministros del MAS aquí en Potosí. Entonces, la vara debería medirse por igual para todos, si realmente es así. La anterior vez hemos hablado de, o no, perdón, hablando de lo que es la justicia. La justicia es una estatua donde se, como ven la imagen, tiene los ojos vendados, de un brazo sostiene la, la ley y en el otro brazo la balanza, ¿no? Y por eso alguien lo ven y dicen, ¿no? Si antes se vendaba los ojos, pero ahora se tapa toda la cara de la vergüenza. Claro, la justicia le da vergüenza, ¿no? Si bien la justicia nace como una persona que juzga por igual a todos, era una diosa griega que no veía a nadie, se tapa los ojos justamente para que al que le llegue la ley le llegue, ¿no? Pero hoy por hoy, pues la justicia está siempre a favor de un sector, no siempre les decía a la gente que tiene que estar en la cárcel está.
y muchos que van a ser abogados, jueces o de pronto van a tener algún problema judicial van a verlo en ese sentido, ¿no? Nunca la justicia es transparente, lastimosamente, y en nuestro país pues y hay muchos, inclusive jueces, abogados que están en las cárceles a raíz de esta situación. Finalmente, entonces, decíamos que dentro de los saberes políticos, eh, la política y la educación siempre están relacionados, por eso se habla de la ciencia política. Inclusive hay una investigación psicológica acerca de los conceptos de democracia y gobierno, ¿no? Que responden, como les decía, aunque la democracia es el gobierno del pueblo, pero siempre un gobierno pues es el reflejo psicológico del pensamiento y la conducta de sus gobernantes. Quieras o no, el gobernante transmite su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de vivir. Y como les decía, pues al inicio, pues hoy por hoy, pues, y siempre ha habido representaciones juveniles, ¿no? Que demuestran la aceptación de valores democráticos. Jóvenes y adultos revelan sus saberes políticos, aunque siempre hay diferenciación de opiniones, ¿no? En cuestión de democracia. Y ustedes saben, hoy por hoy, pues ha habido muchas agrupaciones políticas de jóvenes, por ejemplo, imaginen la foto de la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Siempre se ha indicado que, bueno, hay dos tipos de bandos políticos. Por un lado, la gente de experiencia y por otro lado, los jóvenes que tienen, entre comillas, pues buenas ideas, dicen, ¿no? Y de ese sector inclusive estaría el famoso Camacho y nuestro compañero de Potosí, Pumari, ¿no? Que, los que supuestamente indican que respondían a la juventud desde el punto de vista político, ¿no? Y que es hora de dar paso, decían ellos, a gente joven y dejar de lado a la gente de edad. En todo caso, pues hay muchos, se puede entenderlo así, muchos jóvenes, ustedes conocen en el gobierno de Morales, hay muchos jóvenes que entraron inclusive con sus 26 años a ser ministros. Ahí tenemos a un ministro o una ministra de salud que era una estudiante de medicina que llegó de Cuba justamente para ocupar el cargo de ministra de salud. El, también Hugo García era un dirigente universitario que también durante el gobierno del MAS, igual si no estoy mal, con sus 25 o 26 años ocupó también el cargo de diputado. Entonces sí, hay muchos jóvenes que han ocupado los cargos y en otros departamentos creo que inclusive hubo una diputada en Cochama con sus 23 años ya fue electa diputada, ¿no? Y ya creo que está más de 10 años, no me recuerdo ahorita el nombre, ¿no? De él. Así que un pensamiento que da Freire para acabar es, nadie prohíbe que los otros sean, nadie nos prohíbe, nadie te debe prohibir que vos seas algo. Una economía es incapaz de programarse en función de las necesidades humanas, que convive indiferente con el hambre de millones a quienes todos se les ha negado. No merecen ni mi respeto de educación, ni sobre todo mi respeto como persona. Una verdadera economía de un Estado, en todo caso, debe ir en función de la gente más necesitada, de la gente que más quiere, porque el Estado, como decíamos, como decía Platón, eh, lo principal del Estado es el pueblo y el pueblo es el estómago del pueblo. El pueblo tiene hambre, así como nuestro estómago. Por lo tanto, debemos darle pues más tiempo al pueblo, cubrir sus necesidades. Por lo tanto, pues el Estado debe ver principalmente al pueblo. Y hoy por hoy tanto se está criticando tanto al gobernador como al alcalde porque no está cumpliendo con algunos bonos, si bien nos piden al pueblo encerrarse en su casa, encapsularse, pero hay mucha gente que tiene la necesidad de trabajar, pero no se les da los recursos para que estén en su casa en cuarentena. Entonces, la pobreza hoy por hoy se indica que en el mundo se va a agudizar a unos niveles tremendos. Por eso se dice en un futuro las personas que sepan pensar no van a tener ningún problema económico.
pero las personas que esperan todo de sentado en su casa o que no hacen nada, no aspiran a nada, son las personas que van a padecer las consecuencias. Ustedes que están en la juventud, pues aprovechen esa energía, ¿no? Para ver qué va a ser de nosotros mañana, pasado, nuestro futuro. Solamente muchas tienen pensado qué carrera van a estudiar. Y bueno, inclusive les decía, pues, si alguien puede estudiar 2, 3, 4 carreras, ¿por qué no? Yo conocí a un docente de fe alegría, no sé si alguien lo conocía, el señor Mario Mamani. Ha sido comunicador social, abogado, profesor también, creo que es también ingeniero. Él era director del Fe Alegría, desde San Pedro, claro, iba a San Pedro cuando funcionaba en San Pedro, y donde nosotros también estudiamos unos años. Y justamente, pues, él a sus 55 años decía, sigo estudiando, y estaba estudiando, creo, contaduría. Y con eso sacó su quinto título. Fue director departamental de educación de Potosí y también fue director departamental de educación de Sucre. Actualmente creo que allá no se vive en Sucre. Entonces, aparte de ello, tenía trabajo de una radio. Aparte podía trabajar de abogado. Aparte estaba creo en un instituto más de director. O sea, tiempo y trabajo, el trabajo le llovía. No sé si hay ningún problema, ¿no? Pero si uno se centra simplemente en una sola cosa, no ve más allá de las posibilidades, estamos arruinados. Y justamente Paulo Freire pues busca eso, ¿no? Que el hombre se libere sus potencialidades y bueno, no se quede, quiere la liberación del hombre. Bueno, ahí concluye este tema y bueno, a pesar que he visto que muy pocos lo hicieron, el análisis de la corrupción en Bolivia, el otro trabajo que está también para que ustedes lo vean en plataforma es las 3 preguntas, ¿no? Una, ¿cuál es el pensamiento político de Paulo Freire, ¿no? Hemos hablado de él bastante. 2, ¿qué se entiende por bien y justicia? También se ha hablado. Ustedes pueden inclusive investigar qué es para ustedes bien, qué entienden por justicia. Y el 3, ¿cuál será la participación de los jóvenes en la política? Vamos a ver la imagen, una reunión de jóvenes haciendo política. Pero, ¿cuál será el papel de nosotros como jóvenes en la política? O no será ninguno, simplemente ver, observar, o ser ya actores. No sé si el tiempo nos alcanzará para ver a Paulo Freire, algunos de sus mensajes, y con eso estaríamos acabando. Creo que ya, no sé si nos alcance ya tiempo. La educación solo gana fuerza en la medida en que, reconociéndose flaca, se entrega a la labor de clarificación de las conciencias para que los individuos se asociem, se mobilizem, se organizem para transformar o mundo mal. Nós outros aqui, como educadores e educadores, ou somos um pouquinho loucos, ou não haremos nada. Ora, segundo, se, sin embargo, fuéramos solamente loucos, nada haríamos tampoco. Se fuéramos solamente sanos, também nada haríamos. Só há um caminho para ser algo, é ser sanamente louco ou loucamente sano. Durante o processo, este educador que ama, que por tanto é louco e sano, vai ter o dever de ir a pouco, mostrando as consequências de um processo crítico de conhecimento do mundo. A ideologia dominante involucra sempre metodologias bancárias. Quer dizer, quanto mais tu castres a capacidade de pensar certo,
que implica capturar a essência de los hechos que se dan, quanto mais tu conduz ou tu sugieras a las personas que la realidade é um puro dado, tanto mais tu domesticas. Porque há também os autoritários na democracia, né? Foi por esta razão, e não porque eu estava metido com a alfabetização, que eu fui a La Caixa, que eu passei 16 anos fora do Brasil. Não era porque eu fazia a alfabetização, é porque a alfabetização que eu fazia implicava esta compreensão crítica do mundo. Era isso, pela transformação do mundo, e incluso exerce para que se tenha poder e para que se tenha liberdade. Em terceiro lugar, a aquisição de poder, aun quando existe uma dimensão individual com relação ao poder, é uma tarefa social. Quer dizer, implica uma combinação de esforços, uma mobilização de esforços, uma organização de táticas para a luta. Sem o que não é possível aumentar as esferas de poder. A única maneira de aumentar o mínimo de poder é usar o mínimo de poder. Entende? Mientras, se vamos admitir que tu tens solamente 10 centésimos, 1 metro de espaço, se tu não lo ocupas, o poder maior te ocupa este meio. A transformação do mundo passa também por esta apreensão conscientemente crítica do mundo. No que há é um processo contraditório permanente, um movimento contraditório em que a consciência, se reconhecendo condicionada, é capaz de intervenir em ele condicionante. Eu posso lutar pela liberdade porque eu sou condicionado, pelo não determinado. Isto é, em sendo condicionado, eu me reconozco condicionado e então peleio contra as forças que me condicionam. Não se trata de sacar os dominantes de agora para ser os dominados e poner em seu lugar os dominados de aí para ser os dominantes de agora. Para ser isto, eu te confesso que quedaria em casa. Então, toda a gente que me diz que não hace nada por la transformação, porque a transformação tem em si este risco, e eu digo, não, esta é a melhor maneira que tu tens de não fazer nada. Em qualquer momento, se existo, me arrisco. Bien, entonces como estaríamos concluyendo, y como dice claramente Freire, ¿no? Hay que ser locos, pero locos para transformar el mundo, no quedarnos ahí, ver el mundo de manera crítica. Los hombres que han hecho cosas distintas, sin duda alguna, tienen resultados distintos. Los